Hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial en acción, elevando las tareas cotidianas para arquitectos, ingenieros y contratistas. Espero que al final del día ustedes tengan unas habilidades prácticas que puedan llevar de vuelta a su oficina y que puedan traerles de vuelta al país. Algunas de las cosas de las que vamos a estar hablando es entender por qué es necesario tener algunas de estas habilidades de inteligencia artificial, primero y por ante nada. Después vamos a estar hablando acerca de utilizar el rendering para poder mejorar nuestro proceso y para mejorar las eficiencias. También vamos a hablar acerca de utilizar el aprendizaje efectivo, cómo utilizar el AI para eso y también usar la inteligencia artificial para explorar lo práctico, lo práctico. Y nada más para curiosidad, ¿cuántos de ustedes están haciendo primordialmente dibujos en 2D? No están haciendo nada en 3D. ¿Cuántos de ustedes están haciendo solamente dibujos en 2D? Y curiosidad, ¿cuántos de ustedes están utilizando algún tipo de modelaje 3D? Architect, Rabbit, Leveraging, utilizando BIM, haciendo modelaje de información de construcción, tal vez 70%. Y curioso, ¿cuántos de ustedes están utilizando inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, alguna de esas tecnologías? ¿Cuántos están utilizando eso? Como 40%. Ok, muy bueno. Fabuloso. Entonces, ¿por qué es necesario aprender algunas de estas habilidades de inteligencia artificial y mantenernos adelante en el paisaje de AEC? Esta es mi experiencia, pues la línea que yo he proyectado para mi carrera. En los años 70, primordialmente teníamos los días en los cuales hacíamos dibujos borradores a mano, después incluimos las computadoras, después tuvimos los diseños de computador asistidos, AutoCAD y ese tipo, y luego comenzamos a tener sistemas de modelaje de construcción con datos, y luego comenzamos a hacer cosas con la información. Comenzamos a tener información, optimización, ya sea en análisis de energía, programas de optimización, etcétera. Y el año pasado, no sé si todos ustedes, yo todavía me estoy recuperando del latigazo de toda la inteligencia artificial que se dio el año pasado con Midjourney, con todas estas herramientas, Chat GPT y todos esos. La AI ya llegó aquí y nos van a ir. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar a equiparnos, muy similar a cuando pasamos de dibujo a mano, ahora de CAD a BIM, y ahora estamos llegando a inteligencia artificial, y esta es la próxima revolución que va a estar sucediendo. Así que es muy importante para nosotros estar conscientes de esto y estar preparados. Antes de que piensen que la inteligencia artificial les va a quitar su trabajo, y quiero usar esta cita para que lo sepan. Estoy en Richard Baldwin. No es la inteligencia artificial la que va a quitar su trabajo, pero sí alguien que esté utilizando inteligencia artificial, eso sí podría quitar ese trabajo. Esas son las habilidades que tenemos que aprender para estar listos para el futuro, y eso es algo lo que aliento a todos ustedes para que hagan. Después quiero hablar acerca de algunas técnicas para utilizamos la inteligencia artificial para hacer el proceso de eh, bosquejos o de rendering. Esto es, mis antecedentes, yo hice mucho rendering, yo estoy algo de arquitectura, yo soy arquitecto. Alguien utilizó 3ds Mesh, es una curva de aprendizaje muy difícil, tiene una curva de aprendizaje muy difícil de aprender a manejarlo. Luego tuvimos herramientas de rendering como Emscape y otras, pero típicamente el proceso es lo mismo. Uno diseña el modelo, aplica el modelo, le pone la iluminación, le pone las escenas o cielos, y luego hacemos la postproducción. Con inteligencia artificial diseñamos un modelo, hacemos eh, las prompts, o simplemente le ponemos prompts o las ideas, las preguntas pues, que tenemos que desarrollar, y eso es una imagen para inteligencia artificial. Esta es una que hice yo para utilizando Midjourney. Y este es el texto que tenemos para hacerlo, y ahora podemos hacer inteligencia artificial para ayudarnos a diseñar edificios simplemente haciendo un prompt o una pregunta. El problema con esto es que no toma en cuenta su contexto, sus sitios del plan, su contexto. De hecho, no es su proyecto en total, es simplemente una imagen. Entonces, por lo tanto, ahí está el reto con algunas de estas cosas que van de texto a imagen exclusivamente. Entonces, lo que comenzamos a hacer es usar un enfoque diferente para eso, donde utilizamos el proyecto o el modelo como un sustrato. Y esto nos permite a nosotros conectarnos directamente para poder conectarnos en ArchiCAD o Revit o Rhino o SketchUp, y de ahí obtener una imagen. Y esto es algo que en lo que estamos apalancando un enfoque de híbrido, donde estamos utilizando el proyecto, pero encima de eso la inteligencia artificial para ayudarnos a estar más expedito. Y lo que esto hace es que drásticamente interrumpe todo el proyecto que nosotros solemos hacer cuando hacemos rendering. Ya no tenemos que establecer los cielos, aplicar los materiales y todo eso, todos los procesos de postproducción utilizando Photoshop. Ahora podemos simplemente utilizar nuestro modelo y aplicar una pregunta o una guía de orientación, y tener algo que nos acelere muchísimo el proceso.
Y lo que quiero hacer es ayudar a algunas cosas que así se van a hacer, no con inteligencia artificial. Cosas claves que les ayudarán. Lo primero que tienen que pensar es en la posición de su cámara. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial y el rendering, las cámaras, esto es algo que se tiene que aprender. La inteligencia artificial aprende de una gran serie de fotografías que tomamos nosotros generalmente como de escala humana viendo un edificio hacia arriba. Entonces, cuando estamos tratando de hacer un BIM o unas imágenes de inteligencia artificial, es muy difícil salirnos de imagen de humano para tener el nivel de humano, el cielo, todo, para poder producir la mejor imagen de inteligencia artificial. Y también existe este nuevo término que se llama ingeniería de textos de preguntas. ¿Cómo hacemos para hacer los prompts para tener el mayor éxito? Y hay muchos diferentes parámetros. Lo primero es el tema, que va a ser su edificio, la estética, si queremos que sea un dibujo como pintura al óleo, estilos, modelos, detalles, mínimo moderno, algún tipo de iluminación, otras cosas que podemos incluir. Si queremos incluir, y aquí esto es las respuestas o las preguntas rápidas que hicimos para tener ese resultado. Y esto es el texto que sacamos para poder sacar lo máximo de la imagen. Otras cosas que tenemos que pensar es separar sus preguntas o sus oraciones. No decir una sala con un sofá negro y una forma café. Queremos separar las cosas con una coma. La otra cosa es no decirle a la inteligencia artificial lo que no queremos, sino lo que sí queremos. Y muchos de estos tipos de herramientas no son como ChatGPT, donde toma alguna información que ustedes pueden más o menos hablar ida y vuelta con ella. Usualmente es uno solo y ya se hizo. Entonces tenemos que hacer las oraciones de lo que sí queremos. Edificio con lotes, de tener un rendering que sea con una buena iluminación, esto va a dar mejores resultados. Y lo otro es ser claro en sus oraciones o de guía. Tal vez ustedes podrían hacer construcción de madera y podríamos tener un montón de grúas ahí haciéndolo y poniendo edificio de madera podría dar un mejor resultado. Otra cosa que ayuda mucho con estas herramientas es poner paréntesis entre sus cosas importantes. Para utilizar los paréntesis le dan más peso a la herramienta y aplica más ese tipo de información a la imagen. Y la otra cosa es el orden de las oraciones de guía. Importan. No quieren poner eso al final, sino que lo ponen al principio. Entonces, lo que sea más importante es que esté al principio de su descripción. La otra cosa que es realmente increíble y que lo que me interesa tanto acerca, que me impresiona tanto de estas herramientas de inteligencia artificial es el tipo de imágenes que podemos obtener. No tiene que ser siempre muy realísticas, pero pueden ser un dibujo a lápiz o un dibujo a pinturas de óleo. Si tenemos algún estilo que resuena con eso, podemos ver aquí a la izquierda, tenemos un modelo de bosquejo. Es un modelo tridimensional, pero las imágenes del fondo lo hace ver como que si fuera un pintado en acuarelas o a lápiz. Y es otra manera en que podemos tener esos atributos que podemos prestar a los clientes si ellos se identifican con ese tipo de estilo. También tenemos este término que se llama el edificio prompt o el edificio de descripción rápida. Esto es más o menos como hacer barro de una pieza de una vasija de barro. Es como cuando tratamos de definir esos, tratamos de agregar los prompts. Y eso es el tipo de cosas que le da más o menos como una tabla de dibujo, donde decimos queremos un poquito más de esto, un poquito menos de aquello. Y podemos ir construyendo su descripción rápida cuando empezamos acerca del Text Prompt Engineering. Y también utilizando ChatGPT. Para mí personalmente, yo a veces no sé cómo hacerle las descripciones o las preguntas que yo le quiero poner, las características que quiero poner en mi descripción. A veces me acaban las palabras y no sé qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, si yo le pregunto a ChatGPT, por ejemplo, yo quiero crear un rendering que parezca un estilo anime. Tengo un hijo de 15 años y a él le gusta mucho lo anime. Entonces, yo quería crear algo que se pareciera a este estilo, con algo de anime, con el rendering. ¿Pero qué describe el anime? ¿Qué propiedades? No lo sé. Entonces fui a ChatGPT, le pedí algunas propiedades y pude producir la imagen que tenemos ahí a la derecha. ChatGPT también es un muy buen recurso donde le decimos a la inteligencia artificial qué es lo que tenemos que hacer. También hay otra cosa que yo me he encontrado y lo he puesto en la presentación y es lo que llamamos el prompting invertido. O sea, tenemos tenemos la imagen que comenzamos a hacer la presentación, pero no necesariamente aparece ahí como un artefacto. Y esto aquí es la iluminación
que cae suavecito, digamos. Y me gustó eso. Entonces, de hecho, esto me ayudó a informar a mi prompt de futuro de cuando le queremos poner ese tipo de iluminación para poder hacerla en la imagen de la derecha. Entonces, no tengan miedo de ser inspirados por la imagen para poder utilizar esta información en su próxima guía o oración de guía. Y aquí estamos mostrando la diferencia drástica que podemos tener de un rendering al otro, de una presentación a la otra. Típicamente en el pasado utilizábamos un motor de presentaciones como D-Ray o algunas cosas y perdimos ese tipo de cualidades y propiedades. Ahora con inteligencia artificial podemos tener un solo motor de presentaciones, le damos las oraciones guía que queremos y podemos ver las diferencias que vamos a tener entre una imagen y la otra. Lo otro, que es un gran reto con muchas de estas herramientas de inteligencia artificial, es tener consistencia de diferentes perspectivas, desde diferentes perspectivas. Una de las cosas que podemos hacer, por lo menos con las diferentes aplicaciones, es reducir el override de la geometría en la presentación. Y voy a hablar acerca de esto en un minuto, pero esto también ayuda a crear consistencia desde algunos puntos de vista, o esto es una hack que me encontré. Si ustedes están utilizando Revit, otra técnica que podemos hacer es dejar caer todas estas vistas en una sola hoja, hacer una presentación de una sola hoja a través del motor de inteligencia artificial, pueden tener más consistencia. Si ustedes ven a la derecha, las dos imágenes, una par de otra, se ven mucho más cerca de lo que se veían antes cuando estábamos simplemente dejando caer los puntos de vista en una hoja. Eso es un hack que pueden utilizar ustedes también. Muchas veces cuando estamos presentando estas diferentes temporadas a un cliente, tal vez quieren ver su proyecto en el verano o en el otoño. Esto también es un gran reto cuando se trata de utilizar estos motores de inteligencia artificial, porque ellos muestran drásticamente diferentes resultados. En mi propia experiencia, una cosa que nos ha ayudado es que una vez que tenemos una imagen que a ustedes les gusta, en vez de repetir sobre ese mismo base, este edificio aquí en la izquierda es, en mi edificio, si yo comienzo a ponerle invierno, verano, otoño, etcétera, está utilizando el underlay para producir estas imágenes. Entonces, en vez de hacer eso, lo que podemos hacer es que podemos, de hecho, comenzar a exportar esa imagen del modelo y lo podemos traer a la versión web. Ahí lanzamos la versión web, traemos esta imagen y podemos traer los mismos orientaciones, la misma semilla, hacemos una descarga de la geometría, le ponemos qué temporadas queremos y esto va a crear mayor consistencia entre una imagen y la otra, porque la base de eso era la imagen que hoy nos ya cargó. ¿Tiene sentido eso? Otra de las cosas con estas herramientas de inteligencia artificial es tener control sobre ellas. Queremos no necesariamente tener que hacer una nueva presentación, sino solamente parte de la presentación. Podemos hacer una selección donde podemos hacer la carga de la imagen, como hicimos anteriormente. Yo puedo seleccionar solamente partes de esa imagen y hacer una representación de esa nueva sección. De esa manera yo no tengo que cambiar toda la imagen, solamente puedo cambiar solamente partes. Algunas otras aplicaciones para esto es si queremos cambiar el frente, pero no queremos cambiar el resto del edificio. O si ustedes quieren cambiar la fachada, tal vez, nada más, y jugar con algunas diferentes opciones, pero dejar el contexto solo. Tal vez están haciendo diseño interior y ustedes quieren poner algunos tipos de acabados de piso diferentes, alfombra, cerámica, madera, etcétera. Y ustedes pueden cambiar sus fondos también si quisieran. También ustedes pueden utilizar la opción Blend o de entremezclar. Cuando uno está creando ese proyecto, esto va a crear la continuidad entre la selección y el contexto de su imagen. Entonces se va a ver más cohesivo entre lo sobrepuesto, lo sobrescrito y el contexto. La otra cosa de la que quiero hablar es apalancar la inteligencia artificial para hacer ideas de proyectos. Mi antecedente, de hecho, yo hice mucho diseño computacional en una vida anterior y la manera más rápida que yo tenía para iterar muchas opciones rápidamente era diseñar un modelo paramétricamente para más o menos poder mover mi slider, pues, actualizar el diseño. Y esto es una manera más rápida para tratar de crear tantas opciones de diseño como se pueda en un periodo de tiempo muy corto. Pero ahora, con inteligencia artificial, no necesariamente tenemos que ser un gurú del diseño computacional o saber hacer modelaje geométrico. Ustedes pueden simplemente hacer el override de esta herramienta y pueden hacer diferentes opciones. Entonces, en este ejemplo, estoy utilizando esto y estoy siguiendo diferentes posibilidades y simplemente ven, estoy creando toneladas de opciones. Cada 15 segundos tengo un nuevo diseño de opción de diseño. Y esta es una manera que podemos hacer muchas presentaciones a un cliente. Sigue siendo el mismo
el proyecto, pero estoy ya haciendo las oraciones o las guías para tener diferentes resultados de esto. Entonces es una manera muy rápida de poder cambiar y tener muchos diferentes diseños en un periodo de tiempo muy corto. La otra cosa que se puede hacer es combinarlos. No tienen que ser mutuamente excluyentes. Puedo usar modelado junto con inteligencia artificial. Tengo esta torre aquí y estoy flexionándola, moviéndola, se está actualizando y en la derecha estamos usando el motor de inteligencia artificial para ver diferentes resultados. Entonces puedes ver cómo el sustrato funciona y cómo puedes crear las diferentes opciones de diseño. Y luego también un flujo que acabo de trabajar es animar el modelo paramétrico con IA. Entonces estamos haciendo los pasos de computación, ver cómo se está actualizando. Como segunda fase vamos a hacer el rendering para crear una consistencia del mismo punto de inicio. Y una vez que lo tenemos bloqueado, podemos tener entonces la síntesis de una imagen a la siguiente y ya cerraste esta parte, bloqueaste esta parte y puedes seguir haciendo otras partes. Tenemos otra herramienta que nos puede crear todos estos videos con Runway, por ejemplo, en este caso, y puede crear esto. Puedes comenzar a animar tu modelo paramétrico. Entonces puedes ver Grasshopper Berries para todo el rendering y luego Runway para hacer la combinación de imágenes en videos. Algunos estudios de caso, entonces usando una data center, por ejemplo, muy bueno, estuvo a la derecha, se ve muy interesante con el override de geometría. Ahora ha cambiado. Ven el interior a la izquierda y lo a la derecha con veras. Y es un video que creé, entonces lo puse en Runway y me puede animar esto y crearles un video también, lo cual es otro flujo de trabajo que se puede incorporar. Ok, mi casa es otro caso de estudios. Esa la compré en marzo de este año. Era bonita y tenía todas estas ventanas, pero tenía esta fachada naranja con verde. Entonces quería ver otras opciones de diseño para usar. Entonces otro estudio de caso. También diseño interiores para renovación. Quizá puedes agarrar la imagen web y hacer simplemente las consultas para hacer estos resultados. Básicamente es la ideación con inteligencia artificial y luego quiero automatizar los documentos de construcción junto con el uso de inteligencia artificial o IA. Bueno, usualmente el 70% de nuestro tiempo es para hacer documentos de construcción, dimensiones, elevaciones y todas las hojas de especificaciones. Este es un proceso que hacía mucho para arquitectura, entonces tengo que hacer en cada uno de los proyectos. Todos ustedes están haciendo este mismo proceso en sus firmas. Por favor, están creando dimensionamiento, etiquetado, vistas, etcétera, todo para sus proyectos. Lo que tenía que hacer. Entonces vamos a hacer una historia rápida. Estaba en una firma de arquitectura y teníamos una fecha límite, 11 p.m. Te seguimos en la oficina y les dije, mira, voy a bañarme, voy a llegar a la mañana y te voy a ayudar a imprimir todo para enviarlo. Fui a la casa, me bañé, en la siguiente mañana el arquitecto seguía sentado ahí con una bolsa de Doritos y tenía ya mancha naranja en su camisa mix porque no había ido a su casa. ¿Por qué? Porque estaba creando los documentos de construcción. Esta tarea tan tediosa. Así que quería crear una forma más rápida para automatizar este proceso. Entonces, desarrollamos esta herramienta que se llama Glyph con Copilot y entonces automatiza este proceso. ¿Cómo hacemos esto con Glyph o Glifo? Entonces le puedo decir, mira,
Entonces, eléveme las habitaciones de 103 a 113 y eso te lo va a hacer ellos mismos. Entonces, es como un asistente de inteligencia artificial que está haciendo esta tarea para usted. Le está diciendo, mira, haz esto para el proyecto, por favor, y está ejecutándolo para ti, como un asistente. También le puede decir, no solamente elevación, también puede ser, entonces, también hacer un callout, es decir, diferentes vistas. Por Scoopbox se utiliza. Entonces puedo tener las diferentes áreas por Scoopbox y tiene diferentes vistas independientes. También le puedes pedir que cree vistas por nivel. Muchos pisos, por ejemplo, del 1 al 16, va a creárselas uno a uno. Va a crear, por ejemplo, las hojas o especificaciones para cada habitación. Y lo otro que puede hacer muy bien es autodimensionamiento, que es lo más popular. Y le puedes decir, hágame el dimensionamiento del proyecto y te lo dimensiona completamente. En diferentes vistas, paredes, dimensionar, por ejemplo, puertas o no, y automatizarlas, si es el caso. Y no solamente una vista, puede ser múltiples vistas. Dijéramos que tienes 10 elevaciones por hoja, entonces para 10 casos son 100 hojas que te va a hacer. O si quiere hacer, por ejemplo, para paredes, entonces está haciendo todo el dimensionamiento y creando la consistencia, pues todas las compensaciones, y también puede hacer todo el etiquetado. Entonces puedo, por supuesto tengo que hacer etiquetado o no etiquetado, pero bueno, tengo que activar o desactivar las vistas para eso. Y también tener el aspecto de evitar colisiones. Y también puedo compactar esto o colocar las vistas en la hoja. Y lo último, entonces me dices una herramienta de autodimensionamiento. Me encantaría no poder dimensionar o tener que dimensionar mis proyectos una vez más. Entonces, entonces lo que quería hacer es básicamente ir concatenando estas tareas en una tarea que le llamamos un as de tareas o un bundle. Entonces haga todas estas tareas. Por ejemplo, una versión más avanzada podría decirme, haga hacer el dimensionamiento de todas las, por ejemplo, las paredes, las hojas, las elevaciones, colóquelas en las hojas y con una solo clic usted puede aprovechar la inteligencia artificial para generar estos documentos de construcción. Entonces, para terminar esto, vamos a hacer un pequeño experimento y lo que quiero saber es que por favor crúcense de brazos, por favor. Así. Y como se están sentados, es la forma más común para cruzar los brazos. Ahora les voy a pedir, por favor, que vamos a cambiar los brazos. Entonces, el brazo derecho está sobre el izquierdo, lo van a hacer al revés, el izquierdo sobre el derecho. Todo mundo al mismo tiempo. ¿Listos? Ok, 1, 2, 3. Vean acá. Y entonces pueden ver, ustedes fueron más rápidos, otros no tan rápidos, ¿no? Lo que quería decir en este experimento es que aprender algo nuevo es bastante difícil porque ya tenemos un alambrado del cerebro hecho. Por ejemplo, cuando yo estoy en una herramienta, me la sé al derecho y al revés. En otra, tengo que comenzar a encontrar los pasos. Entonces, hay que comprender que aprender las cosas nuevas es difícil, pero lo que dijo Richard al principio, que no va a ser la inteligencia artificial que va a agarrar tu trabajo, sino alguien que la utilice. Entonces, aprendan inteligencia artificial, es una ayuda y muchas gracias.